Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema súper interesante, la producción vocal profesional. Tenemos un material muy bueno, la transcripción de un tutorial que explica 10 técnicas clave que usan los grosos para que las voces suenen increíbles. La idea es, bueno, desmenuzar un poco estas técnicas, ver por qué funcionan y cómo se usan en la práctica, ¿no? Para entender cómo se consigue esa calidad que escuchamos. ¿Arrancamos? Dale, sí. Me encanta este tema porque ves claramente cómo se junta la parte técnica, la precisión, con el arte. Totalmente. No es solo corregir un error, ¿viste? Es darle carácter, es buscar la emoción, la profundidad justa para que la voz funcione perfecto en esa canción en particular. Buenísimo. Bueno, empecemos por la primera que menciona, el doble modulado. A ver, la idea básica, si entendí bien, es duplicar la voz y meterle alguna modulación. ¿Para qué se busca eso? Exacto. El gran atractivo es que te da una sensación de grosor, de amplitud, casi como tridimensional. Ah, mira, Es ideal cuando querés que la voz suene más grande, con más cuerpo, pero sin solo subirle el volumen. claro, no es solo volumen. No, para nada. Es genial, por ejemplo, en estribillos de pop o rock, donde tenés un montón de instrumentos y la voz tiene que como flotar por encima. Le da ese empuje. Entendido. O sea, es para darle tamaño, digamos. El tutorial mostraba cómo hacerlo copiando la pista vocal y usando efectos, ¿no? Como un chorus suavecito. Ajá, un chorus ligero ayuda a ensanchar. Ujú. O un pitch shift, muy leve, para que no sea una copia exacta y evitar problemas de fase. Justo. También se pueden sumar otros efectos a esa copia, claro, pero el corazón de la técnica es esa duplicación modulada que le da cuerpo. Perfecto. Pasemos a la segunda. Automatización de efectos. Esto ya es otra cosa, no es poner un efecto fijo. No, para nada. Acá la clave es la dinámica. Es poder contar una historia con el sonido. Te permite que los efectos, no sé, respiren con la música. Podés crear tensión, sorpresa o resaltar una palabra justo donde querés. Claro. Imagínate un reverb que va creciendo y creciendo hasta el estribillo o un filtro que se abre de golpe. Es control expresivo total. Es como ir pintando con el sonido a medida que avanza la canción. El ejemplo estaba bueno. Automatizaban un delay estéreo, medio filtrado, creo que hasta con un poco de distorsión. Sí, mencionaban plugins como Decapitator, que es conocido por esa saturación cálida, y algo tipo Rotor Cabinet, para modular. Y lo interesante era cuándo lo hacían aparecer. Solo en los huecos, ¿viste? Entre las frases vocales. Eso. Es un truco genial. Como un eco inteligente que rellena sin ensuciar la letra principal. Exacto. Añade profundidad, pero la voz sigue clarita. Inteligibilidad total. Y no solo eso, lo combinaban con otras automatizaciones en distintas partes. Un cambio de tono rapidito con algo como Little Latter Boy, o esos efectos de afinación que caen de golpe en una palabra. Sí, sí. Demostraba cómo la automatización vuelve la voz mucho más viva, sorprendente. Bueno, técnica 3. Creación de armonías sintéticas. Acá entran herramientas tipo Melodyne o Flex Pitch de Logic para generar armonías desde la pista principal. ¿Cuándo va esto? Esto es súper útil. La gran ventaja es la flexibilidad y la rapidez para probar ideas. Ajá, Te permite armar arreglos vocales complejos sin tener que grabar a 20 coristas. claro. Ideal si estás experimentando o si, bueno, el tiempo o el presupuesto no dan para más. Puedes probar cosas raras, armonías densas, en minutos. Es como tener un coro virtual a disposición. El material explicaba cómo usar Flex Pitch, la herramienta de Logic, para literalmente arrastrar las notas de una copia de la voz y crear la armonía. Sí, es muy visual así. Incluso sugerían bajarle un poco el vibrato a esas copias para que suenen más suaves. Claro, para que no compitan tanto con la principal. Y puedes apilar varias capas, panearlas. El tutorial decía que solas quizás suenan medio robot, pero en la mezcla, En la mezcla se integran bárbaro. Pueden ser evidentes o simplemente un colchoncito armónico que ni notas, pero que rellena. Muy práctico. cuarta parada. Throws y swells. Lanzamientos y oleadas de efectos. Reverb y delay principalmente. Suena dramático. Y lo son. Son aplicaciones muy puntuales, muy teatrales. Los throws, los lanzamientos, son como salpicar una palabra clave con efecto. Ajá.
ponele, en la última palabra de una frase que de repente, ¡pum!, explotan un reverb largo y desaparece. Ya veo. ¿Y los swells? Los swells, las oleadas, son más como crescendos de efecto. Van creciendo, creciendo, generando anticipación antes de que entre una frase, por ejemplo, o para suavizar una transición. Entiendo. El valor está ahí, en el impacto, en darle ese toque final, profesional, resaltando momentos clave. Para los throws de reverb, el método que mostraban era práctico. Duplicar solo la palabra o frasecita, ponerle el reverb al 100% wet Sí, solo esa copia. y controlar el nivel de esa copia. Queda muy claro en la línea de tiempo del DAW. Es más visual que usar un envío a veces. Y para los swells usaban automatización de volumen en esa pista duplicada con el reverb, subiendo gradualmente antes de la frase, y a veces lo cortaban de golpe al empezar la frase. Un efecto muy moderno eso. Sí, ese corte abrupto se usa mucho. Mencionaban también jugar con reverb inverso antes del swell, para crear texturas medio etéreas, ¿no? Sí, interesante. Quinta técnica, capas de octavas. Duplicar la voz y cambiarle el tono una octava arriba o abajo. Simple, pero ¿qué busca? Busca darle peso y riqueza armónica, pero de una forma muy directa. La octava grave suma cuerpo, autoridad. Ujú. Y la aguda puede dar brillo, ayudar a que corte mejor en una mezcla cargada. Como es la misma melodía, refuerza la línea principal, pero con otra textura. El ejemplo usaba un afinador, tipo autotune, para bajar la octava, y mencionaban ajustar el formant. ¿Qué era eso exactamente? Ah, el formante. Tiene que ver con el timbre, con la cualidad de la voz. Ajustarlo permite que la octava grave, por ejemplo, suene más natural, o al revés, deliberadamente más oscura o alterada, como cambiar el tamaño percibido de la garganta. Ah, ok. Y lo mismo para la octava aguda. Pero lo clave, decían, era no dejarla sonando todo el tiempo. Fundamental. Automatizarlas, que entren solo en secciones clave. Por ejemplo, reforzar un estribillo con la octava grave. Ayuda a marcar la estructura emocional de la canción. No es un efecto estático. Tiene sentido. Sexta, resampleo de voces. Esto es grabar la voz, procesarla mucho, y ese resultado grabarlo de nuevo como otro audio. ¿Para qué tanto lío? Ah, acá empieza la diversión del diseño sonoro. Jaja. Te abre la puerta a crear sonidos vocales que no existen, transformar la voz en otra cosa, un instrumento, una textura. ¡Wow! Más fácil cortarlo, repetirlo, invertirlo, que manejar una cadena de 10 plugins complejos. Claro, ya es un archivo de audio manejable. El tutorial mostraba cómo tirar un clip de voz a un sampler, el Quick Sampler de Logic, por ejemplo. Sí, y ahí podías usarlo en modo slice para tocar pedacitos de voz con un teclado, tipo percusión vocal. O en modo Classic, que cambia el tono según la tecla que tocas. Exacto. Y dentro del sampler le podías meter de todo. Loops, reversa, filtros, hasta beat crashing. La idea era jugar, experimentar, y cuando encontrabas algo interesante, imprimirlo, o sea, hacer bounce a una nueva pista. Y podías repetir el proceso, agarrar ese audio nuevo, procesarlo más y volver a hacer bounce, capas sobre capas de transformación. Y el resultado es un elemento sonoro totalmente nuevo que nació de la voz, pero ya es otra cosa. Para usarlo creativamente donde quieras. Exacto. Te permite crear tus propios samples vocales únicos. Buenísimo. Séptima, saturación y distorsión. Meterle armónicos, clipping, pero no buscamos siempre que suene limpio. No siempre, no. A veces un poquito de mugre controlada hace maravillas. A ver, Una saturación suave puede añadir calidez, como que pega la voz a la mezcla, la hace sentir más integrada. ok, eso sí. Y una distorsión más notoria, bueno, añade carácter, energía y, muy importante, genera armónicos agudos que ayudan a que la voz se entienda, que corte, incluso si la mezcla está llenísima de guitarras distorsionadas, por ejemplo. Ah, o sea, puede ayudar a la inteligibilidad también. Muchísimo. Es darle actitud, pero también asegurar que se escuche. Vimos ejemplos claros. Usaban una distorsión para, como unificar un grupo de voces apiladas. Sí, como para darle cohesión, con algo tipo Face Trader mencionaban. Ajá. Luego una capa extra con una distorsión súper agresiva, con decapitator al máximo, que sonaba casi como un efecto de guitarra eléctrica. Sí, un efecto más puntual, más jugado. Y también una saturación más sutil con algo como Saturn,
probando distintos tipos de saturación en la voz principal para darle un poquito de arena, de grano, y usaban el control de mix para mezclarlo. Claro, para encontrar el punto justo. La advertencia era importante, eso sí. ¿Mal? Que la distorsión puede resaltar ruidos, sibilancias, cosas que no quieres. Así que hay que limpiar bien la pista antes y encontrar el balance justo entre agresividad y claridad para que no se haga una bola de ruido. Bien apuntado. Antes de la octava técnica, que habla de formantes, podemos aclarar rápido qué son los formantes, porque se mencionó antes. Claro. A ver, de forma simple. Los formantes son como picos de resonancia fijos en el espectro de la voz. Están definidos por la forma de tu boca, tu garganta. Ajá. Son los que hacen que distingamos una A de una E o una O, sin importar si la cantas aguda o grave. Definen el timbre, el color de la vocal. Perfecto. Entonces, modificar los formantes cambia ese color, no la nota. Exactamente. Y ahí entra la octava técnica: desplazamiento y filtrado de formantes. Ahora sí. Con el desplazamiento shifting, manipulas directamente ese color. Puedes hacer que una voz suene como si viniera de alguien más grande o más pequeño, más oscura, más brillante, sin cambiar la nota que canta. O sea, efectos creativos. Sí, o para corregir, para que dos tomas grabadas en días distintos suenen más parecidas en timbre. Y el filtrado de formantes usa filtros que imitan esas resonancias de las vocales. ¿Para qué? Podés crear texturas que cambian, que evolucionan, como si la voz estuviera pasando por distintas vocales. A, E, I, O, U, o efectos tipo talkbox. Es control del timbre muy, muy fino. El tutorial volvía al ejemplo de la capa de octava grave, donde ya habían usado el Forman Shifting para que suene más oscura. Claro, ahí se usaba para reforzar el efecto de la octava baja. Y mostraban cómo aplicarlo también a la voz principal, para cambiarle sutilmente el carácter. Después metían un filtro de formantes y automatizaban el movimiento entre los sonidos de las vocales. Sí, para crear una textura dinámica, que no sea estática. Mencionaban también eso, el uso correctivo, para emparejar timbres. Interesante. Novena un 2x1. Autopaneo y stuttering. Movimiento en el estéreo y cortes rítmicos. Sí, dos efectos distintos, pero que buscan dinamismo. El autopaneo le da vida al estéreo, hace que la voz o alguna capa se mueva de lado a lado. Evita que todo suene estático en el centro. ¿Y el stuttering, el tartamudeo? Ese mete ritmo. Corta la voz en pedacitos creando patrones rítmicos. Convierte la voz casi en un instrumento de percusión. Genial para crear sorpresas. Totalmente. Las dos son herramientas para añadir interés, movimiento, sorpresa. Para el autopaneo usaban un plugin de trémolo pero en modo estéreo. Sí, como el de Logic, o mencionaban Shaper Box, que te da más control sobre la forma de ese paneo. Y lo sincronizaban al tempo, ¿no? Cada negra, cada corchea. Claro. La clave era usarlo con criterio. No en toda la voz principal todo el tiempo. Quizás en una sección o en una capa de fondo o un eco. Automatizado, supongo. Siempre. O casi siempre. Y para el stuttering mostraban que se podía hacer a mano, cortando el audio. ¡Qué paciencia! Jaja, sí. O usando el mismo trémolo, pero en mono, para crear los cortes. O una puerta de ruido, un gate. ¿Cómo? Usando un gate tipo transgate, o incluso uno normal, y disparándolo con otra pista que tenga un ritmo. Así el gate se abre y cierra siguiendo ese ritmo, cortando la voz. Para patrones complejos. Ah, mira qué bien. El ejemplo combinaba un poquito de stutter manual con autopaneo al final de una parte como para lanzar la siguiente sección. Sí, un efecto de transición cortito y efectivo. Y llegamos a la última, la 10ª. Procesar secciones vocales independientemente. O sea, no tratar igual el verso que el estribillo, el puente. ¿Por qué es tan clave esto? Es que una canción es un viaje, ¿no? La energía, la emoción cambian. Claro. Entonces, el sonido de la voz tiene que acompañar ese viaje. No puede sonar igual en un verso íntimo que en un estribillo que explota. Lógico. Esta técnica te permite esculpir eso, hacer que los versos suenen, no sé, más cercanos, con menos compresión, más aire, y que los estribillos sean más densos, más potentes, con más saturación, efectos más presentes. Es adaptar el procesamiento a la función de cada parte. Exacto. El ejemplo contrastaba eso. Un verso más tranqui, quizá con una reverb más larga y atmosférica. ¿Y el estribillo? Más garra,
Más saturación con decapitator, un delay cortito tipo slapback para darle más ataque, más volumen. Mencionaban también EQ diferente por sección o efectos radicales como un filtro telefónico en un puente para crear contraste. Sí, las posibilidades son infinitas. Refuerza la idea de que la producción vocal está al servicio de la canción, de su historia, de su emoción. Totalmente de acuerdo. Al final, como vimos, hay un arsenal de herramientas, desde ajustes mínimos deformantes hasta transformar la voz por completo con resampleo o distorsión. Pero el objetivo siempre debería ser el mismo, ¿no? Potenciar lo que el cantante está transmitiendo, conectar mejor con quien escucha. Eso. No es usar efectos porque sí, sino con una intención artística clara. Muy bien dicho. Son como las pinceladas que decíamos, para realzar el cuadro completo que es la canción. El material que vimos es un catálogo genial de qué se puede hacer. Sí, da muchas ideas. Pero la verdadera maestría está en saber cuándo usar cada cosa. Y cómo. Con buen gusto, con propósito. Y para cerrar, una reflexión. Si cada una de estas técnicas ya es potente, ¿qué pasa si empezamos a combinarlas de formas más inesperadas? Interesante. Imagínate, resamplear una armonía sintética octavada y distorsionada, y después a eso meterle un filtro de formantes automatizado y un autopaneo que vaya a contratiempo. Se pueden crear texturas vocales completamente nuevas ahí. Exacto. ¿Qué sonidos, qué texturas que ni imaginamos podrían surgir de esas? Colisiones creativas. Quizás empujar un poco los límites de lo que consideramos una voz procesada. Algo para experimentar, sin duda. Queda picando la idea.